las dos grandes crisis económicas de entreguerras, hiperinflación alemana y crack del 29. Durante el período de entreguerras se produjeron dos grandes crisis económicas cuyas consecuencias fueron dramáticas, tanto desde un punto de vista social, como político: la hiperinflación alemana, que se extendió durante los años 1922 y 1923, y el crack bursátil de 1929, que daría paso a la Gran Depresión de los años 30. La hiperinflación alemana coincidió en el tiempo con la ocupación militar franco-belga de la cuenca del Ruhr, una de las zonas más industrializadas del continente europeo, y estuvo a punto de llevar a Alemania y a Europa a una situación crítica. Alemania fue el escenario de una escalada de acontecimientos revolucionarios que alcanzaron su apogeo en 1923. Gobiernos revolucionarios de Sajonia y Turingia, y también de la primera intentona golpista contrarrevolucionaria de las fuerzas de la extrema derecha, Hitler y Ludendorff-Mund. Incluso los países vencedores, como Reino Unido y Francia, se iban a encontrar confrontados a enormes deudas con su aliado norteamericano que, sin lugar a duda, iba a ser el gran beneficiado en última instancia de la enorme destrucción de Europa, a pesar de las víctimas mortales y los numerosos heridos entre las tropas enviadas a combatir al viejo continente. Al finalizar la Gran Guerra, la mayor parte de las reservas mundiales de oro se iban a encontrar depositadas en Estados Unidos. Reino Unido adeudaba a Estados Unidos una cifra cercana a los 4.700 millones de dólares. Por su parte, Francia debía a Reino Unido una cifra próxima a los 3.000 millones de dólares y otros 4.000 millones de dólares a Estados Unidos. El peso de Estados Unidos en la producción mundial de manufacturas no había dejado de crecer y se acercaba a la mitad de toda la producción mundial. Pero si la situación de los vencedores era así de complicada, ¿qué decir de la situación de la Alemania derrotada, a la que en el marco de una economía igualmente colapsada por las consecuencias de la guerra se le impuso en el Tratado de Versalles el pago de unas cuantiosas reparaciones que ascendían a la cifra de 132.000 millones de marcos oro, equivalentes a unos 33.000 millones de dólares de la época que, actualizados a fecha presente, representarían unos 500.000 millones de dólares. En Alemania cundió la indignación ante las cláusulas punitivas del Tratado de Versalles. Además, quedaba temporalmente excluida de la Sociedad de Naciones, SDN, mientras no comenzara a regularizar sus pagos en concepto de reparaciones, en particular con Francia y Reino Unido, y reconociera las nuevas fronteras trazadas en Versalles. Con el objetivo de abordar la reorganización del comercio y las finanzas internacionales, la recién constituida Sociedad de Naciones, SDN, convocó la Conferencia de Génova, Italia, del 10 de abril al 19 de mayo de 1922. Allí se planteó la necesidad de volver al patrón oro, pero ante la difícil situación en que se encontraban las economías europeas, se acordó que, mientras se producía la necesaria recuperación, se establecería un mecanismo intermedio denominado patrón cambios oro, Goldexchange Standard, donde el dólar y la libra pasarían a ser monedas de reserva tan buenas como el oro. La hiperinflación alemana de 1921 a 1923. Los primeros pagos en concepto de reparaciones los empezó a realizar Alemania en el verano de 1921. Ante la imposibilidad de realizar esos pagos en moneda respaldada con oro, comenzó a emitir papel moneda sin respaldo en el oro, lo que provocó, sobre todo a partir de 1922, un aumento de la inflación y la devaluación del papel moneda emitido. Ante ello, los gobiernos francés y británico exigieron el pago en recursos naturales, carbón, madera o trigo. La situación del marco, ya depreciado con relación al dólar, se mantuvo más o menos estable en la primera mitad del año 1922, $1, 320 marcos. Pero la situación empezó a empeorar a medida que avanzaba el año 1922. Curiosamente, justo después de la conferencia de Génova. Así en diciembre, la paridad ya era de $1, 8.000 marcos. La inestabilidad política y social que generaría la hiperinflación llevaría al desencadenamiento de acontecimientos revolucionarios y a la formación de gobiernos obreros revolucionarios en estados como Sajonia o Turingia, aplastados por la intervención del ejército en octubre de 1923. También sería la ocasión para que las fuerzas contrarrevolucionarias de la extrema derecha realizaran una intentona fracasada en noviembre de 1923, con el conocido como Putsch de Múnich, organizado conjuntamente por Hitler y el general Ludendorff. Finalmente iba a ser la intervención de Estados Unidos a través del plan diseñado por Charles Dawes, director de la Oficina del Presupuesto de Estados Unidos, lo que permitiría reconducir la situación. Las negociaciones comenzaron a finales de 1923 y se acordó implementar el plan a partir de abril de 1924. Básicamente se basaba en tres cuestiones. Por un lado, se suavizarían los plazos de entrega de los pagos en concepto de reparaciones. Por otro, el gobierno norteamericano se comprometía a financiar mediante créditos al gobierno alemán. Y finalmente,
En contraprestación, Francia se retiraría del Ruhr. Ya con anterioridad, el gobierno alemán había instituido una nueva moneda, el Rentenmark, para intentar estabilizar la situación económico-financiera y también político-social. El Rentenmark, ante la imposibilidad de ser respaldado con oro, fue respaldado con propiedades hipotecarias del gobierno alemán y bienes industriales. Esta decisión, junto al Plan Dawes, permitió poner fin a la hiperinflación. Los trabajadores del Ruhr volvieron al trabajo y Francia retiró sus tropas en agosto de 1925. El acuerdo entre Francia y Alemania bajo el patrocinio de Estados Unidos se selló en la Conferencia de Locarno, 1925. Alemania reconocía las nuevas fronteras occidentales establecidas en Versalles, aunque no las orientales, pero se comprometía a no modificarlas por la fuerza. En contrapartida, Alemania ingresaba en la Sociedad de Naciones, SDN, de la que había estado excluida tras la guerra. Como reconocimiento al esfuerzo negociador de los dos responsables políticos, se les concedió conjuntamente el Premio Nobel de la Paz en 1926. La crisis de 1929 y la Gran Depresión de 1929-1932, a pesar de la intervención norteamericana, que había aportado liquidez y logrado convencer a los gobiernos europeos aliados, en particular al gobierno francés, de la necesidad de flexibilizar el sistema de pagos por reparaciones impuesto a Alemania en Versalles, las bases sobre las que se asentaba todo el sistema económico de entreguerras seguían siendo muy débiles, sobre todo en Europa y en particular en Alemania. Pero, sin embargo, la segunda gran crisis de entreguerras no iba a nacer en Europa, aunque sí iba a sufrir las dolorosas consecuencias de su impacto, sino que, en esta ocasión, la crisis iba a estallar en el centro económico, político y financiero hegemónico a nivel mundial. La crisis de 1929 supuso un duro golpe también para la recuperación europea. En Alemania, la repatriación de capitales americanos produjo una situación de total falta de liquidez que frenó de golpe el proceso de recuperación iniciado en la segunda mitad de la década, provocando un importante aumento del paro y de la conflictividad social. Caldo de cultivo para un proceso de radicalización política, a derecha y a izquierda. En esas circunstancias, desde Estados Unidos, en 1931, se propuso una moratoria para el pago de las reparaciones alemanas, moratoria Ober, que implicaba también una moratoria en la devolución de los créditos contraídos por los aliados europeos con Estados Unidos ante la complicada situación que se vivía en la economía mundial. En Lausana, 1932, se intentó cancelar definitivamente los pagos alemanes por reparaciones, pero el plan fracasó porque el Congreso norteamericano rechazó cancelar las deudas de los aliados franco-británicos con Estados Unidos, que estos vinculaban a su aceptación para poner fin a los pagos por reparaciones por parte de Alemania. Toda la información que se utiliza en este vídeo fue sacada de Descubrir la historia.